Em, bueno, nada, presento a Mike, ella es profesional en el área de recursos humanos, egresada en relaciones industriales de la UCAP, con 19 años de experiencia en el mundo organizacional y la consultoría. Ha estado en empresas del sector bancario, tecnológico y de telefonía. Su experiencia como consultor y líder de proyectos ha sido en empresas de consumo masivo, banca, hotelería, manufactura y plantas. Bueno, Mike, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y coordinar con nosotros este webinar que sé que será de provecho. Muchísimas gracias, Adrianita, a ustedes. De verdad que es un placer volverme a reencontrar con todos por esta medio, esta pantalla, que igual es un espacio de encuentro. Para mí es un honor, un inmenso placer participar en estos espacios que ya tiene tiempo la universidad y específicamente la Escuela de Relaciones Industriales promoviendo. Y bueno, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Adri, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Muy bien. Sí, ¿comenzamos? Ah, perfecto. No sé si vas a explicar un poco la dinámica. Sí, bueno, puedo explicarla de una vez. La dinámica es la siguiente. Una vez se haga la exposición del tema, pueden ir colocando a lo largo del mismo las preguntas en la caja de preguntas y respuestas y al final de la exposición serán leídas para que la profe las vaya respondiendo. Sí, Adri, escucho una persona que está hablando y ahora sí es verdad que aquí en casa no se escucha nada. No sé si ustedes tienen la misma interferencia que tengo yo o se está escuchando bien. Sí, sí, sí. Pero ya todo bien. Ah, bueno, perfecto. Bien, entonces, bueno, comenzamos. Tal cual como lo habías comentado, Adriana, bueno, el tema de la sesión de hoy tiene que ver con home office y balance vida-trabajo. Son además dos temas muy importantes en este momento. Y para mí, bueno, fue realmente inspirador que uno de los temas escogidos para tratar en este foro sea precisamente este, porque bueno, todos en este momento estamos viviendo una situación bien compleja, una situación además inédita, que nos hace replantearnos la forma en la que estamos abordando cada una de nuestras dinámicas laborales y familiares. Entonces, ciertamente, la sesión de hoy tiene que ver con una reflexión constante que no solamente se están haciendo en este momento los profesionales de las relaciones industriales, o los especialistas en gestión de talentos, sino que además cada persona en su hogar está en este momento haciéndosela. Como tú mencionabas en la presentación, yo pues formo parte además de esta organización que se llama Café Corporativo. Tenemos ya varios años trabajando de la mano con distintas organizaciones en esas dos grandes áreas que pueden ver en la lámina, en el área de soluciones para la gestión del talento por competencias y en el área de gestión de calidad de vida y balance. Precisamente desde el inicio, este escenario o esta área es muy importante para Café Corporativo porque comprendemos que las personas son el centro de todo lo que hacemos desde las organizaciones. Y bueno, en ese sentido, pues, estamos siempre trabajando en pro de crear cada vez mayores vínculos para que no solo estemos hablando de desarrollar habilidades y competencias, sino que también estemos pensando en diseñar y apoyar a los colaboradores en lograr ese tan ansiado balance. Esta organización o esta empresa de consultoría digamos, la llevaba adelante de la mano con Vanessa Anderson, que es psicóloga, y dos excelentes compañeras que son Graciela Bonadies y Diana Ochoa, ambas también egresadas de la Universidad Católica Andrés Bello. Bien, si les parece, avanzamos en la presentación. Permítanme ver allí. La primera imagen es una imagen que normalmente vemos cuando pensamos en el mundo del trabajo, pero a mí me gustaría además presentarles dos imágenes adicionales. Nosotros, en nuestra experiencia con trabajos de grupo, utilizamos las imágenes frecuentemente para ponernos a reflexionar y a pensar. Y esta no es una excepción. Cuando hablamos de balance, de equilibrio, de home office, que ya vamos a hablar un poco más en profundidad acerca de este tema y de lo que es ese concepto,
vienen particularmente a mi cabeza muchas imágenes. Yo escogí dos que pueden parecerse a lo que ustedes piensan o no, y las dos imágenes son las que les muestro ahora. La primera es esta, a quien ven allí es a la gimnasta Daniela Silvas, es una gimnasta rumana, 3 veces medallista olímpica, y esa imagen es del año 1987. Es una imagen que cada uno de ustedes puede interpretar de acuerdo a su propio sistema de creencias, de valores, de sus propias experiencias, del rol que ocupan en este momento, sean líderes de una organización, sean miembros de un equipo de trabajo, sean estudiantes, emprendedores, o al mismo tiempo también formen parte de una familia y tengan un rol de padre, de madre, de hermanos, de hijos, ¿no? Y pues bueno, esa imagen puede reflejar muchas cosas. Cuando nosotros hemos trabajado estos temas en organizaciones, normalmente las personas traen imágenes cuando piensan en balance vida-trabajo, imágenes de balanzas, imágenes donde reflejan un gran esfuerzo, imágenes donde además dan la sensación de que en cualquier momento ese equilibrio o ese balance se puede perder, pero también imágenes que tienen que ver con una alta maestría o un alto aprendizaje de los conceptos que están asociados a esto. ¿Cómo logro yo el balance? ¿Cómo logro yo el equilibrio? Bueno, lo logro a partir de mucha práctica. Entonces, bueno, a mí particularmente esta imagen me lleva a esas reflexiones. La segunda de ellas no es menos sencilla, es una imagen del Circo del Sol, de un malabarista del Circo del Sol, una imagen particularmente para mí muy poderosa, porque también nos permite reflexionar sobre este concepto, ¿no? Sobre esto que nos está pasando a muchos, sobre esto que el mundo le ha tocado vivir, una pandemia sin precedentes, un hecho histórico en el que nosotros somos protagonistas, pero para el que no nos pudimos preparar, para el que no pudimos formarnos, para el que no tuvimos ni siquiera... Aló, Mike, Imagínate. se cortó el audio. Entonces, ¿tú ¿Escuchas? quieres que lo veamos con Tiene acá? una posición que parece no muy cómoda, están en movimiento. Si yo en este momento, y es un poco el espíritu de este foro, de esta presentación, si yo en este momento tengo el rol de líder y esos aros son los proyectos que tengo a mi disposición, los objetivos que tengo que alcanzar, el equipo de trabajo que forma parte bueno, de las personas que lidero, o soy una mamá y profesional y esos aros entonces representan el hogar, representan las responsabilidades que tengo trabajando, mis hijos, la educación, el llamado homeschooling, que también hablaremos un poco de eso. Entonces esos aros pueden ser la cantidad de proyectos, responsabilidades, ocupaciones o compromisos que estamos manejando, que estamos intentando sostener en el aire al mismo tiempo. Entonces, como ustedes pueden ver en estas imágenes, la intención es hablar de que ciertamente esto es un gran desafío lo que tenemos en este momento y que este desafío nos invita a hacernos muchas preguntas y por eso la pertinencia del foro, porque cada uno de nosotros en nuestros roles tiene en este momento la valiosa oportunidad de reflexionar sobre qué significa este reto para todos y cuáles son las acciones concretas que yo puedo comenzar a desarrollar. Entonces, para avanzar, vamos a empezar a definir los dos conceptos. Por una parte, el home office y por otra, el balance vida-trabajo. Y en cada una de estas definiciones, los voy a invitar particularmente a que vayan pensando en cada uno de los roles que cada uno de ustedes ocupa. Sea estudiante de relaciones industriales, científico social, sea egresado, tenga o no personas en este momento bajo su responsabilidad, sea experto del área de gestión de talento, sea madre o padre con uno, varios hijos, sea miembro de una familia, sea un joven emprendedor. Colóquese en cada uno de esos roles y a lo largo de la presentación vayan haciéndose las preguntas que ustedes consideren y conecten los contenidos con los que ustedes sientan que les pueden ser de utilidad. Entonces, la primera definición, para ya entrar en el tema del home office, denme un segundo, por favor, disculpen, acá.
Adri, ¿me estás escuchando? Sí, Mike, ¿se escucha? ¿Sí? Bien. Sí, sí. Muy bien, perfecto. Listo. Eh, es la definición del home office como una herramienta para gestionar nuestros compromisos. Perdonen ustedes que le pregunte a Adrián, porque está del otro lado acompañándonos en todo este proceso de logística y monitoreando, pero por supuesto que si alguno de ustedes tiene algún problema de audio o de visualización de las imágenes, por favor escríbanlo y Adriana con mucho gusto va a estar acompañándome para resolverlo. Entonces, el título de esta lámina es Home Office como una herramienta para gestionar nuestros compromisos. Decíamos hace poco que uno de los desafíos es que este fenómeno llegó y llegó de una manera inesperada. El home office es un método de trabajo que se realiza desde las casas de cada uno de nosotros. Eso está absolutamente claro. Es una práctica asociada además a la flexibilidad laboral y a la conciliación trabajo-familia. Es decir, hasta hace muy poco, esta metodología de trabajo era utilizada por un grupo reducido de personas en distintas organizaciones, normalmente asociado a algunas áreas específicas, como por ejemplo áreas de tecnología, áreas de desarrollo de software, por supuesto, algunas unidades creativas y algunas organizaciones lo tenían, sí, muy diferenciado como un beneficio específico para familias o jóvenes profesionales que tienen la flexibilidad como un valor y la organización está preparada para hacerlo. Evidentemente, las organizaciones que ya venían trabajando en esto como una práctica, pues han podido sortear o surfear, como decimos, mucho mejor la ola que las que no lo tenían como una práctica, digamos, diaria o continua. Entonces, sí, se suele asociar a flexibilidad y además puede aplicarse siguiendo diferentes esquemas. Ahora, el esquema actual es absolutamente inédito. De hecho, en este momento hay pues, muchas voces expertas discutiendo si lo que nosotros tenemos realmente en este momento es un home office o no lo es. Hay quienes se decantan por decir que definitivamente esto no es un esquema de home office, otros que dicen que es un particular estilo, pero ciertamente, nos guste o no, es la manera en la que la mayoría de nosotros ha encontrado la forma de seguir adelante con las operaciones de la organización, con los compromisos adquiridos con los clientes y pues con las personas que dependen de alguna manera de nuestro trabajo. Entonces, ciertamente es una situación inédita porque no se ha pensado el home office como una fusión tal como la tenemos ahora, donde la familia, el trabajo, los niños incluso están todo el día junto a nosotros. Y nosotros no tenemos, me refiero en este caso como a nosotros trabajadores, un espacio absolutamente enfocado y dedicado al trabajo, sino que estamos todos haciendo el mayor esfuerzo por llevar adelante nuestras obligaciones al tiempo que atendemos todo lo demás que ocurre en nuestro hogar. Entonces, digamos que esto es una situación absolutamente nueva para la que tanto líderes como personas, empresas y personas se están haciendo muchas preguntas y se están cuestionando sobre, a ver, cómo llevamos adelante esta situación. Ya han pasado 6 semanas para la mayoría de nosotros, para algunos un poco más, otros un poco menos, pero ciertamente han pasado varios días. Y esto llegó a nuestras vidas de una forma abrupta, con lo cual los primeros días o las primeras semanas, lo sabrán todos, fueron bien difíciles. La mayoría hizo grandes esfuerzos para adaptarse, pero la verdad es que durante todo este proceso ha habido mucha reorganización y mucho aprender sobre la marcha. El home office es una estrategia para la que también se invierte tiempo para gestionar el cambio, se invierte en formación, se preparan a las personas se forman para llevar un esquema laboral desde sus hogares, las organizaciones se preparan para atender equipos remotos, los líderes también desarrollan habilidades para gestionar equipos remotos y todo esto no dio tiempo de hacerlo. Entonces, durante las primeras semanas, los primeros días, fueron momentos de mucho ajuste, donde la flexibilidad, digamos que fue una de las competencias y la adaptabilidad o las habilidades claves que más utilizamos. Pasadas estas semanas,
donde nosotros hemos estado organizándonos todos, es pertinente que nos hagamos algunas reflexiones. Lo he llamado preguntas potenciadoras. En las actividades que normalmente hacemos, tanto en el aula, en la universidad, como las actividades que hacemos con grupos, en organizaciones, cuando hay situaciones complejas, situaciones de cambio, situaciones de diseño estratégico, momentos en los que los equipos necesitan reflexionar para avanzar, normalmente se hacen reuniones donde los equipos conversan. Y esto es algo que me gustaría dejar como allí en el tintero, porque la comunicación sin duda es la competencia, una de las competencias clave y estrella de todo este proceso. Cuando nosotros fomentamos la comunicación, el intercambio, aún utilizando estrategias virtuales o remotas, estamos diciendo que necesitamos estar presentes para cuestionar y avanzar. Entonces, ahí hay 3 preguntas que hemos usado con frecuencia y que además cuando las hacemos a equipos logramos importantísimas reflexiones, importantísimos insights. Estas preguntas no solo son para quienes en este momento tengan líderes, personas que lideran a su cargo o sean miembros de equipo, sino también para cada uno de los que estamos en nuestros hogares y estamos haciendo lo mejor que podemos para combinar todas estas responsabilidades que vimos al inicio en las imágenes que les mostraba. La primera es, ¿qué estoy haciendo bien y debo mantener? Si hasta ahora que estábamos hablando de home office, nosotros tuviésemos un espacio para repasar cómo han sido estas 6, 7 semanas de confinamiento, de cuarentena, y reflexionamos sobre qué estoy haciendo bien y debo mantener, pues allí seguramente nos vamos a dar cuenta de que efectivamente hemos hecho cosas que han traído un excelente resultado. He hecho cosas que me van a permitir avanzar en esta situación que además no sabemos cuánto tiempo va a tomarse. En algunos casos mencionan que particularmente aquí en España, que es donde estoy yo, va a terminar la semana que viene, vamos a comenzar una desescalada del confinamiento, pero además están hablando ahorita de una prórroga del estado de alarma. Es decir, la verdad, incluso en Venezuela estamos igual hasta el mes de mayo, la verdad es que no tenemos certeza de cuándo va a terminar esto y de qué manera vamos a comenzar a regresar a la normalidad. Por tanto, tener muy claro qué estamos haciendo bien en este momento y debemos mantener es muy importante para equipos, para líderes y para personas. La segunda es, ¿qué no está dando resultado y debo mejorar o dejar de hacer? Ya en este momento, muchos de nosotros podemos responder a esa pregunta. Es decir, ¿qué es aquello que definitivamente no nos está funcionando? Por ejemplo, podríamos haber, en este momento podemos estar pensando de, oye, no está funcionando hacer reuniones una vez a la semana porque nos perdemos de muchas cosas. Entonces, eso no está dando resultado y necesitamos mejorarlo. O nos hemos dado cuenta que hasta el momento hacemos reuniones frecuentes, nos vemos frecuentemente vía remota, pero no estamos llevando una minuta, un levantamiento de reunión y una generación de acuerdos que además quede por escrito para que entonces podamos ser mucho más eficientes en la próxima reunión. Si me coloco en el rol, por ejemplo, de padres y madres que además tienen la enorme responsabilidad y a quienes les envío, bueno, un fuerte abrazo porque soy solidaria, tener a sus hijos en casa, bueno, intentando además mantener el proceso educativo también a distancia, podríamos estar perfectamente ahorita reflexionando sobre qué no está dando resultado y debo mejorar o dejar de hacer. Por ejemplo, ¿será que yo debo intentar mantener durante un día el horario escolar a la perfección, tal como si estuviesen en el colegio, o debo ser más flexible? Y así, estas cantidades de reflexiones sobre esas preguntas nos van a permitir responder la última, que es, ¿qué necesito comenzar a hacer? ¿Qué es aquello que hasta ahora no he hecho? ¿Que me va a hacer más productivo? ¿Que me va a hacer más eficiente? ¿Que me va a permitir obtener mejores resultados? ¿Qué necesito comenzar a hacer? Pero también podemos hacernos estas preguntas en equipo. Podemos
a ver, una organización, sí, la mayoría habla de organización en empresa y pensamos en grandes organizaciones, pero también puede haber un equipo de 2, de 3, de 4 personas, jóvenes emprendedores que dicen, oye, ¿qué necesitamos comenzar a hacer en este momento para ser pues mucho más eficientes? Entonces, estas 3 preguntas quería colocarlas allí porque suelen ser preguntas que nos llevan a la reflexión y que además nos permiten ya ir tomando nota de aquello que nos va a potenciar hacia el futuro, para mejorar definitivamente. Si avanzamos, entonces entramos, fíjense el desafío que tenemos hasta ahora en el home office y las preguntas que deberíamos estar haciéndonos todos, entramos en un tema no menos sencillo, que es el de balance vida-trabajo. Además, como una dimensión de la compensación total. Aquí, para mí es inevitable, cuando hablamos de balance vida-trabajo, no asociar esta dimensión o este componente a lo que significa compensar o retribuir a las personas. Porque para mí es muy importante que recordemos, sobre todo los industriólogos y las personas que, si alguno está conectado, es estudiante de relaciones industriales, nosotros estamos trabajando para investigar las mejores formas de atraer, fidelizar y comprometer a los mejores dentro de la organización. El tema del balance vida-trabajo no es superfluo, es un tema muy importante. Y quienes tienen más de 65 años estudiando sobre este tema es la organización de Work at Work, que se las coloco allí como una fuente. Ellos son una organización, además, que, digamos, es referencia mundial en todo lo que es materia de retribución o remuneración. Y tiene, bueno, ya les digo, muchísimo tiempo diseñando sistemas, diseñando modelos para entender cómo compensar a las personas dentro de las organizaciones. El modelo que ustedes ven en este momento en pantalla es un modelo del año 2015, ya les voy a mostrar el más actualizado porque quisiera detenerme en algunos aspectos importantes. Mucho se habla sobre salario emocional, seguramente ese concepto es como más sencillo de recordar, salario emocional, es decir, normalmente todo aquello que no tiene que ver necesariamente con el retorno monetario, sino todo lo que hacemos para mantener a las personas conectadas, motivadas. Y bueno, el salario emocional un poco tiene que ver con todo aquello que se entrega a los colaboradores y que no es monetario. Allí hay una definición que tiene que ver con retorno monetario y no monetario, o sea, compensación total, entregado a los colaboradores como intercambio por, y hay 4 palabras importantísimas: tiempo, talento, esfuerzo y resultado. Comprende la integración de 6 elementos para atraer, motivar, retener y fidelizar. Hoy cada vez más se habla menos de retener y más de fidelizar, de inspirar. Entonces, en ese modelo, ¿qué me gustaría resaltar? Me gustaría resaltar que allí, donde ustedes ven la estrategia de compensación total, está la frase efectividad del balance vida-trabajo. Es decir, el balance vida-trabajo es importante, es necesario para mantener a las personas conectadas con nuestra organización, para atraer a los mejores, para invitarlos a que sean más productivos y en consecuencia aumentar el performance o los resultados de la organización. Pero eso no viene solo, sino que viene a partir de la experiencia de nuestros colaboradores y de su compromiso. Si ustedes ven cómo esto evoluciona, el modelo actual es el modelo, este es del año 2020, es un modelo donde a mí me gustaría resaltar, los tienen todos en la página de Work at Work y los invito a visitarla si aún no lo han hecho. Es un modelo que evoluciona al anterior y que además hace unos ajustes que a mí me parecen sumamente importantes. Si vamos desde la primera casilla de la izquierda, si vamos de izquierda a derecha, nosotros vemos allí unas influencias del entorno, un contexto que puede ser interno y externo. Todo lo que está en la parte superior es interno, y ahí, por ejemplo, ven la estrategia de mi organización, la cultura de nuestra organización, toda nuestra fuerza de trabajo, inclusión y, muy importante, liderazgo, nuestros líderes. Si vamos a la parte de abajo, pues ven todo el marco, o el contexto o el entorno que influye en nuestra organización, nuestro emprendimiento,
como por ejemplo el marco regulatorio, la tecnología, el mercado de trabajo, que son muy importantes. Eso ayuda, y aquí vamos una vez más con el rol estratégico de recursos humanos, a definir la estrategia de recursos humanos. Y justo lo que está en el centro, ya no son 6 dimensiones, ahora son 5. Y fíjense cómo en el modelo anterior hablábamos de efectividad de balance de vida-trabajo y ahora ese concepto se amplía y ellos lo colocan como well-being o bienestar. Es decir, ese concepto que antes incluso podía ser interpretado como un concepto partido entre, por un lado tengo el balance de la vida y por el otro el balance de mi vida profesional o laboral, y se veían como conceptos partidos o divididos, en este modelo, al colocarle bienestar, la misma organización de Work at Work intenta explicarnos que es un concepto mucho más amplio y es un concepto integral. Ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, el que estén esas dimensiones en el centro, como dimensiones importantes de la retribución o la compensación, nos habla de que de esta manera nosotros conseguimos personas que trabajan por la productividad, inspiradas, comprometidas, para mejorar el performance de la organización a partir de las experiencias de nuestros trabajadores. Si yo hago una pausa acá, hay varios conceptos que comienzan a colocarse en el centro. Por ejemplo, el liderazgo es uno de ellos. Cultura impacta en todo lo que hacemos. Y experiencia, bienestar y experiencia. ¿Por qué todo esto? Porque cuando hablamos de home office y de balance vida-trabajo o de well-being, como ya estamos viendo en este momento, estamos poniendo foco en que estos temas son necesarios trabajarlos y reflexionarlos desde la persona y la organización. Entonces, la organización tiene todos estos desafíos y la persona ya vamos a ver cuáles son los propios que tiene también en este momento. En la siguiente lámina describimos lo que es entonces para compensación total bienestar. Y me gustaría leerlo porque es muy importante, algunas palabras claves que aparecen allí. Bienestar o well-being es el estado general en el que la fuerza laboral es más productiva, se siente más cómoda, feliz y saludable, considerando el aspecto físico, emocional, mental, financiero y medioambiental. Me voy a detener allí. Fíjense qué interesante. Entonces, balance vida-trabajo no es solamente pensar en cómo hacemos para, como personas, o como líderes, o como organización, lograr que la gente sienta que está equilibrada entre su trayectoria o su carrera profesional y la familia, sino que además es un concepto amplio, donde yo lo que voy a buscar es que la persona se sienta cómoda, feliz y saludable, pero además desde el punto de vista físico, emocional y mental. Por supuesto, financiero y medioambiental, pero me detengo en el bienestar físico, emocional y mental, porque este momento en el que estamos nosotros, de crisis, decían en otros foros anteriores a este, inédito, de pandemia, dentro de un hogar, haciendo home office, con una realidad particular para cada familia, pues tiene que llamarnos a la reflexión de este es un momento sumamente importante para yo cuidar a las personas y para yo cuidarme dentro de esta situación. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente estamos atravesando una situación que requiere de nosotros mucha cercanía, mucho acompañamiento y requiere pensar en estrategias más allá de las simples que abordan la situación de manera fragmentada. Tenemos que pensar en soluciones, en estrategias, en iniciativas empresariales y personales que nos permitan abordar el balance vida-trabajo de una manera integral. Como dice después del punto, implica el diseño e implementación de programas que apoyen el éxito personal dentro y fuera del trabajo. Ojo, y esto es ya los que tienen en su experiencia trabajo con
los llamados millennials, con generaciones jóvenes. Anteriormente se asociaba que esto era una necesidad únicamente que venía promovida o principalmente por los millennials. Hoy sabemos que no solamente los millennials, un tema de salud que nos atañe a todos. Y ya hay suficientes estudios que demuestran que en la medida que nosotros cuidamos estas dimensiones y atendemos particularmente la que nos compete en el foro de hoy, estamos trabajando también en la productividad y estamos trabajando evidentemente en lo que eso va a significar para la sociedad y cómo esa persona se va a sentir plena en los diferentes aspectos de su vida. Entonces, sin duda es un desafío que en este momento estamos abordando todos y pues bueno, me parecía súper relevante que pudiésemos comprender de qué se está hablando en este momento cuando hablamos de balance vida-trabajo. Si pasamos a la siguiente lámina, hay otro aspecto a lo que particularmente quise hacer relevancia por lo que está también ocurriendo, que es el liderazgo. El liderazgo, además atendido de manera importante a través de diferentes programas por algunas organizaciones que han logrado llevar adelante de mejor manera esta situación, es en este momento una de las funciones que tienen importante y esencial relevancia. Tal como señala allí, los programas o iniciativas de bienestar solo son efectivos cuando los líderes juegan un rol activo en su promoción e implementación. Los responsables del diseño e implementación, llámense expertos en gestión de talento, personas dentro de áreas de recursos humanos, deben trabajar de la mano con los líderes organizacionales para asegurar que estas iniciativas estén alineadas con los objetivos del negocio. Muchas personas están hablando ahorita del nuevo rol de las personas de recursos humanos, del nuevo rol de quienes se han dedicado por mucho tiempo a la gestión del talento humano. Y básicamente ese nuevo rol tiene que ver con que es un rol mucho más cercano, es un rol que tiene que ser necesariamente estratégico, es un rol que debe mostrarle al negocio cómo a través de estas iniciativas nosotros acompañamos al negocio en el logro de los objetivos. Y la única forma de hacerlo es que, por supuesto, estas iniciativas estén alineadas con los objetivos y logremos, además, todo este proceso hacerlo de la mano con los líderes de nuestro negocio. Si me preguntan, pues en este momento nuestros clientes están demandando programas de liderazgo enfocados en esta situación, desarrollo de habilidades de líderes asociadas al manejo o gestión de equipos remotos, sí, pero también se está demandando el desarrollo de habilidades en los líderes que les permitan identificar cuando una persona de su equipo requiere una atención especial. Y eso me lleva a la siguiente lámina, a el desafío del balance vida-trabajo y del bienestar durante y después del COVID-19. Lo primero es que el bienestar de las personas o la salud integral está en el centro. Si bien tenemos muchos años los que trabajamos en gestión de talento, diciendo que la persona debe estar en el centro de todo lo que hacemos y debe ser foco, y además se han hecho innumerables proyectos sobre, bueno, lo que es la marca empleadora o el employer branding como una forma de brindarle una experiencia diferenciadora al colaborador, pues sin duda sigue siendo en este momento el foco de todo lo que debemos hacer. La persona en el centro, y la persona en el centro además por salud. Si no, pregúntense ustedes también en este momento cuáles son las principales preocupaciones de ustedes como personas, pero también de sus equipos, de las personas de sus organizaciones. Entonces, sin duda, esto es un tema donde la persona está en el centro. En segundo lugar, recursos humanos o talento como socio estratégico que cumple un rol trascendental. Ya lo decíamos. Nuevos procesos, nueva realidad. No sirve seguir, digamos, de forma reactiva. Necesitamos encontrar los espacios, ojalá sea uno de ellos, para pensar, para reflexionar, para investigar. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué necesitamos hacer para atender las necesidades de nuestra gente? Tenemos las capacidades que necesitamos, personales y profesionales. Estamos preparados o podemos estarlo aún mejor.
¿Necesitan nuestros líderes un desarrollo o desarrollo en nuevas habilidades? ¿Y cuáles son esas nuevas habilidades que necesitan desarrollar nuestros líderes? O yo, si soy líder en este momento. El siguiente punto es muy importante porque es del que, digamos, adolecen algunas organizaciones o algunos profesionales, que es el de medir frecuentemente el estado y las necesidades de los colaboradores o equipos. People Analytics, Big Data, toda la información de la que nosotros podemos disponer en este momento es valiosa para la toma de decisiones, es valiosa para el diseño y la implementación de programas. Sabemos de nuestra organización, sabemos de la gente que está en nuestra organización, sabemos de cuáles son, o sabemos cuáles son sus necesidades en este momento. Hace poco les comentamos, hace unos meses, la verdad, les comento una experiencia, y a veces hablo en plural porque normalmente, bueno, hacemos esto en equipo. Una organización nos llamó para implementar, para desarrollar un programa de bienestar, ¿no? Un programa además de balance vida-trabajo, dirigido particularmente a las madres de la organización. Y una de las primeras preguntas que nosotros hacíamos para, digo nosotros el Café Corporativo, para poder atender a esta necesidad y poder hacer una propuesta que pudiese responder a la necesidad del cliente, era, bueno, cuáles son los datos que tenemos, cómo es su fuerza de trabajo, cuántos padres tenemos en la organización, porque era específicamente dirigido a padres, cuántos hijos, en qué edades, qué quieren, es decir, una cantidad de preguntas que en ese momento no tenían respuesta, y bueno, el proyecto tenía que ver entonces con levantar información sobre eso. Porque en este momento nosotros podemos tener muchas hipótesis de lo que podríamos hacer, pero si tenemos datos, si nosotros podemos utilizar esos datos, que además es para eso que están, para nuestro beneficio y estrategia, pues mucho mejor. En este momento muchos líderes deberían ya saber cómo son sus equipos, cómo están conformados en términos de cómo está su familia. Son padres que tienen varios hijos, que tienen pocos hijos, y estoy segura que muchas organizaciones, sobre todo las que son nuestros clientes, están tomando decisiones sobre el trabajo, cómo se redistribuye el trabajo, cómo se redefinen objetivos a partir de la realidad que todos estamos teniendo. Finalmente, diseño e implementación de prácticas de atención durante la crisis y para la transición hacia la nueva normalidad. Y coloco nueva normalidad de esa manera porque la verdad es que el futuro, digamos, lo que viene, no está muy claro aún, no sabemos cómo va a ser esa nueva normalidad. Hay quienes dicen que esto llegó para quedarse, no me refiero, por supuesto, a la pandemia, sino a el home office y la situación que estamos viviendo, que muchas organizaciones en este momento se están replanteando cómo van a ser incluso sus espacios laborales. Necesitaremos todos los espacios que tenemos actualmente. Nos vamos a quedar con este sistema actual y si lo hacemos, ¿qué tenemos que hacer? Pero lo cierto es que en este momento, donde aún estamos en plena situación, hay un repunte de programas y prácticas para atender a las personas en medio de esta crisis. Por ejemplo, programas de atención al colaborador en cuanto a salud, programas de asesoría para el desarrollo de habilidades como por ejemplo la gestión de emociones, la inteligencia emocional. En el equipo también hay 2 psicólogas que además en su consulta privada han visto cómo se ha incrementado la necesidad de orientarse en medio de esta situación. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros, desde el rol que está desempeñando en este momento, esté muy consciente de que este nuevo liderazgo, este desarrollo de habilidades de líderes y de que esta situación de atención durante y después requiere mucha cercanía porque todavía no sabemos cuáles son las consecuencias físicas, psicológicas, emocionales, laborales que vamos a tener. Entonces es muy importante que nosotros veamos cuál es el tamaño del desafío que tenemos acá. Algunas prácticas les mencionaba o acciones concretas para organizaciones y personas. Bueno, la misma gente de The World at Work tiene un inventario además de sugerencias sobre qué hacer, ¿no? A mí me gustaría comenzar por las personas. En este punto,
cada uno de nosotros tiene una enorme responsabilidad y ciertamente hemos estado hablando sobre el rol de las organizaciones, ¿no? El rol de los gestores de talento, de las personas responsables de gestionar equipos. Pero no quiero quitarle importancia también a la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros con estos dos temas, ¿no? A mí me gustaría citar en este punto a la profesora Nuria Chinchilla. La profesora Chinchilla es además fundadora del Centro Internacional del Trabajo y Familia y es profesora del IS Business School. Y ella es una de las personas que tiene mucho tiempo hablando, por ejemplo, de conceptos como empresa familiarmente responsable o amigables con la maternidad y la crianza, que básicamente el concepto tiene que ver con que son esas organizaciones que de manera sistemática diseñan políticas y prácticas asociadas a la maternidad y crianza y que, bueno, esto lo hace sostenible. Y cuando digo sistemática es porque no nos recordamos de la maternidad y la crianza solo el Día de la Madre, sino que sabemos que es una función y una dimensión que forma parte de nuestros colaboradores y que debe ser atendido siempre. Entonces la profesora Chinchilla tiene todo un conjunto de investigaciones asociadas a prácticas sobre balance vida-trabajo, sobre empresas familiarmente responsables, pero además define un modelo que me parece muy interesante en este momento, que es el modelo del triángulo de la sostenibilidad o el triángulo de la conciliación. Imagínense que en este momento un triángulo, pueden tomar uno que está allí en la imagen, hay un triángulo, en la parte central de ese triángulo está la persona, es decir, cada uno de nosotros. Allí, como personas, tomamos decisiones. Vamos a poner en los otros vértices, en uno la empresa, en otro la sociedad y en otro nuestra familia. Entonces el modelo que plantea de triángulo de sostenibilidad es que la persona está en el centro y la persona es quien toma decisiones sobre cómo llevar cada una de, digamos, de estas vértices, de estas puntas del triángulo. Y es además quien a través de sus decisiones, a través del autoconocimiento, es capaz de comprender si ese aire que está en cada una de estas áreas está puro o es un aire tóxico. A mí lo que me gusta particularmente del triángulo de la sostenibilidad o la congruencia, o digamos la conciliación, es que le da el poder a la persona, o sea, la persona decide y a través de sus decisiones actúa. Entonces, en este momento cada uno de nosotros podría preguntarse cuáles son las decisiones que está tomando en cada una de esas unidades que forman parte de nuestra vida y cómo impactan una a la otra, porque es sistémico. Otras prácticas, entrando al aspecto organizacional, tienen que ver con atención a líderes. Estamos viendo en este momento un foco de manera importante en los líderes de las organizaciones como brazos de la estrategia, como ojos de todos. Y hay mucha necesidad, digamos, hay mucha información además que se comparte en este momento en medios expertos sobre, bueno, el liderazgo como la vía que nos va a permitir seguir sorteando toda esta situación. Entonces hay programas de desarrollo de líderes ajustados a la nueva realidad, hay todo un conjunto de actividades orientadas a desarrollar habilidades para el trabajo de equipos remotos, y hay toda una cantidad de acciones también vinculadas a esa visión estratégica dentro de lo que implica la incertidumbre, cómo yo mantengo o sostengo pues todo lo que tiene que ver con mi negocio a pesar de o en medio de esta situación. Y nosotros, bueno, en Venezuela particularmente ya tenemos un tiempo, ¿no? En situación de inestabilidad, de ambigüedad, de incertidumbre. Y vengo ahorita a recordar, y que además está disponible para todos ustedes, un libro que nosotros, de la que soy coautora y que estuvimos bautizando en el mes de noviembre del año pasado. El libro se llama La esencia del éxito en tiempos turbulentos. Es un libro del que soy coautora junto con Imelda Cisneros, Vanessa Anderson, Ricardo Villasmil, Sari Levy, Tonia de Barnola, Vanessa Anderson, Pedro Benítez. Y pues cada uno de estos profesionales estuvo abocado a
junto a Venezuela Competitiva, que es una organización que tiene 25 años, evaluando, estudiando empresas en Venezuela, haciendo una investigación con más de 200 casos de empresas venezolanas para identificar cuáles han sido las claves de éxito a lo largo del tiempo y que además les han permitido, en medio de una crisis, en medio de las situaciones tan complejas que hemos vivido en el país, mantenerse y ser exitosas. Y parte de lo que está en ese libro es precisamente atender el balance vida-trabajo de una forma integral. Una de esas claves está allí, en la parte de gestión de talento. Entonces, sin duda lo que estamos hablando, lo que hemos estado hablando hasta el momento, no es un tema, digamos, soft solamente, es sin duda un tema estratégico que, pues bueno, va a determinar en buena medida tanto el éxito personal como el profesional de muchos de nosotros. Ya nos acercamos, pues acercándome al final para entrar a la fase de preguntas. Allí vuelven a aparecer muchas preguntas finales. Y digo muchas porque un poco la idea de esto es que nosotros sigamos buscando la forma de responder a esa estrategia que nos permita ser mucho más eficientes o efectivos como personas y como profesionales. ¿Cuáles son entonces las exigencias del entorno en este momento y a futuro? ¿Cómo gestionamos y cómo gestionaremos esta realidad personal, social y organizacionalmente? Tenemos las capacidades para hacerlo, necesitamos adquirir o desarrollar nuevas habilidades. Esto es muy importante porque detenernos en este momento a pensar cuáles son las habilidades clave, los conocimientos, las destrezas, que en este momento me van a permitir salir adelante, me van a permitir seguir siendo efectivo. Y además, ¿qué necesito adquirir? Mucha gente habla de reinventarse, otros hablan de que este es el mejor momento para formarse y desarrollarse, pero antes de hacer todo eso es importante responderse a estas preguntas, tanto personalmente como organizacionalmente. Y la última pregunta la dejé así porque pensar sobre cuáles han sido nuestras historias de éxito, de alguna manera nos conecta con el futuro, nos conecta con un futuro además positivo, nos conecta con eso que es posible. Saber qué hemos vivido antes, que ha sido exitoso, nos lleva a pensar, bueno, eso es lo que yo puedo tener para salir adelante. Y esto es una pregunta o incluso muy potenciadora para hacernos en nuestras familias. ¿Qué hemos hecho hasta ahora que nos ha funcionado? ¿Cuál ha sido nuestra historia de éxito familiar? ¿Cuáles son nuestras referencias? Y en la organización, ¿cuáles son nuestras referencias? Recuerdo un proyecto muy bonito utilizando la metodología apreciativa, que se enfocaba básicamente en esto, en hacer preguntas que generaran reflexiones absolutamente positivas de nuestra historia. Ese proyecto era para trabajar cultura corporativa, pero también para trabajar la experiencia de los colaboradores. Y a través de estas historias de éxito organizacionales, incluso se definieron embajadores de la organización, personas que inspiraban internamente. Y de la cultura, de nuestros valores, es de lo que nosotros nos tomamos para, bueno, para avanzar, ¿no? Allí hay una imagen que a mí me parece también muy poderosa, es una mano con un corazón en el centro, porque refleja que el momento ahora es el autocuidado y el cuidado, en el centro. Es decir, necesitamos cuidarnos, necesitamos hacer todo lo posible, sabiendo que es un gran desafío, para que esta situación de home office, de educación en casa, de trabajo y responsabilidad, nos permita mantenernos saludables. Y cuando hablo de cuidado es porque necesitamos poner a nuestros colaboradores, si estamos en una organización, en el centro y cuidarlos. Una de las experiencias más bonitas que hemos tenido en Café Corporativo con clientes es un cliente que además es muy cercano a nosotros, una organización venezolana que está, digamos, en primera fila en Venezuela porque es del área de alimentos, de supermercados. Y para nosotros fue muy inspirador ver cómo parte de sus objetivos estratégicos es cuidar el negocio y cuidar a nuestra gente.
nosotros creemos que esa es una de las grandes claves, cuando desde la estrategia tú declaras que un objetivo trascendental es cuidar a la gente, hacia abajo es mucho más sencillo comprometer, alinear líderes, equipos en eso. Entonces, pues el centro era un poco con lo que quería finalizar esta exposición, esta primera parte. Definitivamente este tiempo es de autocuidado y de cuidado. Entonces, Adriana, no sé si te parece, pasamos a las preguntas. Claro que sí, Maike. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por tan valiosa información y excelente exposición. Gracias, voy a abrir Mira, el video, que no lo había abierto. vale, vale. Mira, la primera pregunta es, más que una pregunta, es una recomendación para aquellos profesionales que necesitan el contacto directo con el paciente, por ejemplo, oftalmólogos, ¿qué recomendación podrías darle? Perdón, Adri, ¿me puedes volver a repetir? Recomendaciones para profesionales de la salud que Sí, necesiten básicamente atender a sus para pacientes profesionales. remotos. Sí, bueno, Sí, nosotros, ¿qué recomendación? sí, bueno, fíjense, a ver, nosotros estamos teniendo aquí particularmente, me llamó la atención, justo ayer veía como una organización estaba celebrando el que había logrado diseñar e implementar un plan de doctor virtual para para los colaboradores de la empresa. Entonces, pues tanto los colaboradores como sus familiares dentro de sus hogares, si tenían alguna necesidad de atención, podían atenderse con este médico virtual. Entiendo que la persona que hace la pregunta, pues, es un profesional de la salud. En este caso, podría explorar, sin duda, hacerlo a través de medios virtuales o remotos. Zoom, por ejemplo, esto que estamos usando es una buena forma. No quiero entrar en si va a ser lo más eficiente, porque efectivamente no soy profesional de la salud, pero he visto cómo muchos profesionales con un gran esfuerzo están logrando estar cerca de sus pacientes o cerca de sus clientes utilizando estos medios. Bueno, muchísimas gracias. La segunda dice, ¿consideras Ujú. que el rol del industriólogo ha cambiado notablemente a medida que cambia la percepción del trabajo y nuestras necesidades sociales? ¿Debemos ser líderes ahora más que nunca? Bueno, respondo por esa última, debemos ser líderes ahora más que nunca, sin duda. Yo pienso que el rol del industriólogo ha ido evolucionando. Y además hemos ido entendiendo cómo hacernos cada vez más estratégicos. A ver, sobre todo la carrera de Relaciones Industriales es una carrera muy completa, y como está concebido su rol, también es un rol muy completo. Eh, entonces, yo pienso que nosotros somos aliados y estamos de la mano con la organización en la medida en que somos capaces de entender la estrategia y en la medida que somos capaces de, a partir de la comprensión de esa estrategia y con nuestros conocimientos y nuestra formación, diseñar las mejores propuestas para que el negocio logre alcanzar los resultados. Entonces tenemos que ser protagonistas, tenemos que mantener nuestro espacio en la mesa de decisiones y eso se hace siendo aliados, siendo estratégicos y comprendiendo hacia dónde va el negocio en el que estamos. Buenísimo, Mike. De parte de Maggie Rodríguez, cuando uno trabaja se desconectaba al llegar a casa. ¿Cómo Sí. hacer para establecer límites en tu casa para responder también a la demanda organizacional? Por ejemplo, una reunión de 8 a 5 p.m. Sí, bueno, una reunión de 8 a 5 p.m. De entrada es un poco compleja, ¿no? Mantenerlo. Sí, de hecho, eso es una realidad. Nosotros en este momento no estamos pudiendo desconectar. Cuando les mostraba las imágenes al principio, si nosotros hubiésemos eh, utilizaba palabras clave para señalar qué nos llegaban de esas imágenes o qué nos llegaba de las imágenes que cada uno de nosotros tenía en la cabeza, probablemente hubiesen aparecido imágenes como, por ejemplo, que esta situación actual es una situación de fusión, de absoluta compenetración, donde no hay límites establecidos o muy claros, donde se desdibuja dónde empieza lo profesional y dónde empieza lo familiar, y eso es propio de la situación tan inédita y compleja que estamos viviendo. Entonces requiere de nosotros un rol sin duda activo, y poner límites dentro de la asertividad, o siendo asertivos, pero poner límites, porque
Evidentemente, habrán reuniones que se extiendan y que deban durar un tiempo particular, pero lograr en la medida de lo posible las buenas prácticas de manejo de equipos remotos y de reuniones remotas es que las reuniones no sean muy largas, reuniones de 45 minutos o una hora, donde se lleve un registro muy concreto de la minuta, pero donde además con anticipación se prepare cuáles son los puntos que se van a trabajar para avanzar más rápidamente. Es una de las recomendaciones. Y luego está, vuelvo con la profesora Chinchilla para la responsabilidad personal, cuáles son esos límites que yo mismo puedo ponerme, porque a veces decimos es que tengo una reunión, es que me pidieron esta o tal cosa, pero también tiene que ver a veces con que nosotros mismos no estamos siendo lo más eficiente posible en delimitar, en tratar de poner esa desconexión. Cuando hablamos de autocuidado, hablamos de cuáles son esos pequeños espacios que yo me regalo para cuidar, que ese balance o esa desconexión se pueda dar, porque es necesario. Espero haber respondido la pregunta. Buenísimo, Mike. De verdad, muchísimas gracias. Maggie Rodríguez pregunta, ¿cómo manejar home office, escuela, casa, etcétera? Sí, bueno, yo no me quiero arriesgar a dar como muchas recomendaciones o los llamados tips, porque además cada realidad es diferente, totalmente. Y en el tema del homeschooling, que además también hay otro gran debate sobre si lo que estamos viviendo ahorita es un homeschooling o es simplemente una adaptación de la educación a distancia, por lo que significa, porque los niños no pueden salir del hogar, porque una cantidad de razones. Sí puedo decir, estoy primero solidaria porque es bien complejo, y lo otro es la flexibilidad y muchísima organización. Por ejemplo, yo no les había comentado, yo tengo 3 hijos, tengo un hijo de 11, una de 8 y una de 7, y es bien complicado porque entiendo que la dinámica del colegio está siendo una dinámica en algunos casos muy exigente, pero en otras, que es donde yo percibo que hay mejor balance o que, digamos, todos estamos un poco más tranquilos, es cuando esa dinámica evalúa constantemente cómo se están sintiendo niños y padres en el lugar. Por ejemplo, estamos los maestros, estamos los colegios midiendo si la cantidad de asignaciones que estamos enviando son las que debemos enviar. A nuestros padres o a los padres de nuestros niños les parece adecuado, mucho, insuficiente. ¿Tenemos esa medición o estamos trasladando todo el proceso educativo a la casa como que si nada estuviera pasando? Entonces, bueno, mi recomendación sería, dentro del marco de lo posible, flexibilidad eh, y adaptabilidad, la verdad, mucha organización, por ejemplo. Sé de compañeros y padres que más bien tratan de colocar todas las reuniones en el bloque de la tarde porque en la mañana están dedicados al tema escolar o viceversa, es decir, dinámicas y formas para lograr la combinación lo mejor que se pueda, no perfecta, hay muchas. Yo diría algunas de estas que te mencioné, a ver, ojalá puedan ayudar. No, perfecto, excelente, Mike, de verdad, muchísimas gracias. Andrés Rojas dice, ¿tendrás alguna bibliografía sobre el triángulo organizacional? El de esquema. Sí, El del esquema. sí. Buenísima esa pregunta, además le agradezco mucho porque hay mucha bibliografía interesante. Les voy a compartir algunas para ver si ustedes, a ver, a cada quien le va a parecer interesante una u otra. Por ejemplo, el de Nuria Chinchilla es un libro que se lee, bueno, es un poco largo, pero se lee bastante rápido. Este particularmente se llama, ya les voy a dar aquí el nombre exacto, Dueños de nuestro destino. Bueno, porque pone mucho foco en la capacidad que tenemos cada uno de tomar decisiones. Hay otro libro que tengo ya un tiempo de haberlo leído. Esta autora se llama Natalia Gómez del Pozuelo, es una autora española que tiene muchos años trabajando todos los temas de maternidad, paternidad y vida profesional. Se llama Mejor Padre, Mejor Jefe o Mejor Madre, Mejor Jefa. Y es un libro que es interesante porque mezcla familia y trabajo, pero además a lo largo de la descripción que hace en su libro, ella integra tanto la vida profesional como la familiar y las habilidades que vas desarrollando en un entorno u otro.
Entonces dice cosas como, por ejemplo, que hay algunas habilidades que tú desarrollas en tu rol de madre y padre, puedes trasladarlas al rol profesional y viceversa. Entonces es muy interesante, ese es otro que les recomendaría. Por supuesto, la esencia del éxito en tiempos turbulentos también es otro. Y acabo de recordar un adicional, que es el de Pilar Sordo. Es una psicóloga chilena, algunos deben conocerla. Ella tiene un libro que se llama No quiero crecer. Y una de las cosas que me llamó la atención particularmente de este libro, un mensaje clave. Ella hace una descripción de todas las etapas de los niños y de cómo podemos nosotros acompañarlos en cada una de ellas. Dice algo muy importante y dice que en la medida, a ver, ¿cuál es el modelo de trabajo que le estamos mostrando a nuestros hijos? ¿Cuál es el esquema o cuál es el sistema de creencias y valores que ya están ellos allí adquiriendo a partir de ver a sus padres trabajar? Y fíjense en esta situación que estamos todos fusionados. Ya no tenemos que contarle a nuestros hijos qué hacemos en el trabajo, cómo lo hacemos. Ellos nos están escuchando constantemente, cómo nos reunimos, qué decimos en las reuniones, qué tanto trabajo tenemos o no. Entonces, bueno, Pilar Sordo hace ese tipo de reflexiones en ese libro y al que esté interesado, pues se lo recomiendo. Bueno, Maike, de verdad, muchísimas gracias. Ya no hay más preguntas. De verdad, Bien. muchísimas gracias por tan valiosa información que nos has compartido hoy. Otra vez, gracias por haber aceptado estar con nosotros. Gracias de verdad a quienes han tomado unos minutos de su tiempo el día de hoy para participar. No sé si quieres algún mensajito. Sí, bueno, quiero nuevamente agradecerles a todos el que se hayan mantenido conectados durante este tiempo, el que hayan aprovechado, apartado un poco de tiempo de su agenda para compartir este espacio. Ha sido para mí un enorme placer reencontrarme con ustedes a través de esta pantalla. Espero realmente que haya sido de utilidad. La verdad es que este es un tema que me apasiona, es un tema, uno de los temas que más disfruto de mi rol profesional como industriólogo. Dejarles, por supuesto, abiertas pues, las puertas para cualquier pregunta o necesidad que puedan tener. Ahí está mi correo, están las redes corporativas de café y bueno, completamente a su disposición. De verdad, muchas gracias y espero que nos veamos pronto. Claro que sí, Maike. Bueno, a todos feliz día y feliz tarde, Maike. Igualmente, un abrazo para todos.